Un saludo a todos, yo soy Oscar David Chubela Castillo y en esta ocasión voy a hablarles acerca de tipos de mutaciones y mecanismos de reparación genética para la materia de genética. Y bueno, es un tema de muchísima información, muy interesante, entonces pues vamos a ello. Bueno, primero, ¿qué es una mutación? Una mutación es un cambio en el ADN. Sabemos ya que el ADN es esa biomolécula que tiene ese conjunto de instrucciones para el funcionamiento de la célula. Ya que es la encargada de expresar las proteínas que se utilizan celularmente. Las mutaciones tienen varios orígenes. Uno de los orígenes más comunes o principales es los errores en los procesos del ADN. Sabemos que el ADN se replica, se transcribe y se traduce. Entonces, a través de estas actividades biológicas es que se pueden dar muchos errores. Las mutaciones también pueden ser causadas por agentes externos, como por ejemplo químicos o incluso por medios físicos. Por ejemplo, conocemos que la radiación ultravioleta o radiaciones de alta energía tienen la suficiente energía como para modificar la estructura molecular del ADN. Una de las maneras para saber si un agente es mutagénico es someter a un microorganismo junto con el agente a unas condiciones adversas. Si el agente es mutagénico, provocará mutaciones tales que propiciarán que el microorganismo pueda proliferar en este medio adverso, lo cual pues, es un indicador de que este agente pues, es mutagénico. Sabemos que el código genético viene en pares de bases. Estas pares de bases pueden sufrir mutaciones puntuales, es decir, solamente una sola par de base. Y estas pueden ser transiciones si se cambia de una purina a una pirimidina, o transversiones si se intercambia la base entre una purina o pirimidina. También pueden afectar varias pares de bases y se conoce como el corrimiento del marco de lectura. Tenemos, por ejemplo, en la parte superior la secuencia original y después tenemos una inserción, es decir, que se agregan pares de bases o deleciones si se quitan estas pares de bases. Esto mueve la manera en la que se van codificando las pares de bases. Como en casi todos los procesos biológicos, estas mutaciones recorren un espectro entre lo benéfico y lo perjudicial. Las mutaciones pueden ser benéficas, neutrales, perjudiciales e incluso pueden denominarse silenciosas si estas ni siquiera llegan a presentar una alteración en la proteína. Bueno, conocemos también el modelo de Operon que nos dice que, pues, que el gen no está solo, ¿verdad? Hay secciones no codificantes y en estas secciones también puede haber mutaciones. Y estas mutaciones van a interferir en cómo es la regulación o la expresión de estos genes, modificando, por ejemplo, los operadores o los sitios de unión. Como las mutaciones no siguen un patrón en concreto, es muy interesante que hay mutaciones que pueden suprimir otras mutaciones. Por ejemplo, hay mutaciones que se conocen como reversiones, es decir, esta mutación quita esa mutación y entonces se regresa al estado original, o mutaciones supresoras, es cuando una mutación inhibe el efecto de otra mutación. También los cromosomas pueden presentar mutaciones, esto en cuanto al arreglo de los genes, en cuanto a su posición, por ejemplo, esa banda naranja. Podemos tener un efecto de posición debido a las secuencias regulatorias o también debido a la translocación de un cromosoma heterocromático, es decir, que se van moviendo. Cuando las mutaciones ocurren en el gameto se conoce que son mutaciones germinales, pero también pueden darse en el desarrollo embrionario y se conocen como somáticas. Este tipo de mutaciones somáticas generan un mosaicismo, es decir, que solamente ciertas células van a sufrir de esta mutación, pues reflejándose en el fenotipo del individuo. También tenemos mutaciones conocidas como desaminaciones, es decir, la pérdida de un grupo funcional amino. En este caso tenemos que la citosina, cuando sufre una desaminación, se convierte en uracilo, y este uracilo pues no pertenece directamente al ADN, creando ahí un problema en la conformación del ADN. También tenemos los cambios tautoméricos, que es cuando hay un cambio en la estructura molecular debido a los grupos funcionales. En este caso tenemos la cetona, que puede pasar a una forma de enol. En la guanina tenemos el ejemplo de abajo, que la guanina
puede sufrir este cambio de cetona a enol. También los grupos amino pueden transformarse a grupo imino, y este tipo de cambios tautoméricos afectan la estructura de los pares de base, ya que sabemos que estos se estabilizan por puentes de hidrógeno. Entonces, al cambiar la conformación de los grupos funcionales, pues cambia la conformación de estos puentes de hidrógeno. Y así como hay mutaciones en los sistemas biológicos, se han evolucionado sistemas de reparación y detección de estas mutaciones cuando son pues perjudiciales para el organismo. En este momento pues revisaremos algunas de ellas y que son bastante interesantes por la manera en la que actúan y reparan estos sitios. Una de las formas más simples se denomina direct repair y es una reparación enzimática directa, es decir, se identifica la mutación y entonces directamente una enzima la reconoce y lo repara inmediatamente. Bueno, en el momento que lo detecta. Este tipo de sistemas pues se activa, por ejemplo, en presencia de la luz UV. También tenemos la escisión de bases o de nucleótidos. En este caso se elimina la base o el nucleótido afectado y se corta el segmento y se utiliza otra hebra hermana para reparar la hebra. Y entonces se traslapa esta hebra y entonces se repara este error. También tenemos el conocido como mismatch repair, y en al reconocer el error, se elimina el segmento completo de ADN y entonces la hebra parental o la hebra original se utiliza como molde para volver a sintetizar la hebra de ADN complementaria pues de manera correcta. Bueno, finalmente tenemos la unión de extremos no homólogos, que es cuando ocurre una rotura en la doble hebra del ADN. Entonces hay proteínas que reconocen esta rotura y que son capaces de unirlas por medio de enzimas y entonces se repara este segmento de ADN. Eso sería todo por mi parte y agradezco mucho su atención.